escucháis bien? ¿Qué tal? Bueno, pues en la clase de hoy, lo que creo que lo comenté el otro día, ayer, lo que vamos a hacer es intentar acabar la teoría del tema 10, ¿vale? Así se queda ya la teoría de toda la asignatura completa y ya os podéis dedicar a hacer ejercicios para la semana que viene. Y la semana que viene ya la dedicamos a corregir ejercicios del tema 10 y a resolver las últimas dudas y tal. Voy a compartir la pantalla. Vale. Vale. Entonces, para hoy había... Oh, mira, está aquí justo. Uno de los ejercicios que teníais que resolver para hoy era el ejercicio 17, que me lo ha mandado José Andrés. Voy a bajármelo y lo corregimos. Vale. Entonces, en el ejercicio 17, que lo comentamos un poco por encima el otro día, lo que nos decía es que nos daba las condiciones nominales de esta carga y nos pedía el condensador colocar en paralelo en estrella, ¿vale? Para que el factor de potencia resultante sea la unidad. Entonces, ya os estuve comentando que con estas condiciones nominales ya es suficiente para calcular el condensador, o sea que es simplemente aplicar la fórmula directamente. Entonces vamos a ver por aquí lo que ha hecho José Andrés. Vale. Bueno, lo que ha hecho José Andrés es más complicado de lo necesario. ¿Vale? Lo que ha hecho ha sido irse al monofásico. Entonces, para irse al monofásico, lo que ha hecho ha sido asumir que esta carga de aquí está en estrella, ¿vale? Y entonces se ha calculado esta carga en estrella. ¿Cómo? Pues si conocemos esta tensión de aquí, que pues nos dicen en las condiciones nominales que son 290, esta de aquí son 290 partido raíz de 3 módulos, ¿vale? Como nos dan también la potencia activa nominal y el factor de potencia, pues podemos despejar la intensidad de línea nominal, después calcular, una vez que conocemos esta intensidad y esta tensión, podemos calcular el módulo de esta impedancia, ¿vale? Y el angulito, pues nos da simplemente el coseno de phi. Una vez que conocemos eso, se ha dibujado aquí, y aquí ya me pierdo un poco. Aquí ha puesto esa impedancia en estrella y esta intensidad, no sé muy bien lo que es la misma que habías calculado antes, ¿no? Esa, pues, esa intensidad es la que pasa por la tensión, o sea, por el ahí. Ah, vale, esta intensidad de aquí, ¿no? Sí, esa. Vale. Dibujarme la intensidad de la que os referís, no llaméis I a esta I, I a esta I y a todas las I que salgan las llamáis I. Porque entonces, claro, yo me hago un lío. Entonces he calculado la serie de estas dos impedancias y ahora dividiendo la tensión aquí entre la impedancia equivalente, ha calculado esta intensidad y a partir de esa intensidad ha calculado la tensión que hay aquí en esta impedancia y ha calculado la potencia y la tensión en la fase y después ha aplicado la fórmula. Lo que dije el otro día era que todo esto de aquí no hacía falta hacerlo, ¿vale? Si lo haces como ha hecho aquí José Andrés, pues el resultado tiene que salirte correcto. Sin embargo, con estos valores nominales de aquí lo podría ya haber calculado directamente, que fue mi intención de que lo que dije el otro día. Este condensador en estrella es simplemente los 3000 vatios que me dan ahí por la tangente del arco coseno de 0,82, que en tu caso supongo que es este 34,
dividido entre 2 por pi por la frecuencia por esta tensión 290 al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué se puede dar esto así? Porque ya hablábamos que la corrección del factor de potencia solo depende de cosas constructivas de tu carga. Entonces, el valor, a ver si lo digo bien, el valor del condensador que tienes que poner en esta carga cuando está trabajando en condiciones nominales es exactamente el mismo que el valor del condensador que tendrías que ponerle a esta carga para compensarlo cuando estás trabajando en estas condiciones de aquí que van a ser distintas de las nominales. ¿Por qué? Pues porque en ambas situaciones, tanto si pones esta carga en tu casa del campo como si la pones en tu casa de Málaga, ¿vale? Las cuestiones constructivas de tu carga son las mismas, es decir, las impedancias aquí dentro son las mismas, ¿vale? No sé si tiene sentido para José Andrés, o sea que te podía haber ahorrado que todos estos cálculos son correctos, el resultado te tiene que salir correcto, ¿vale? Pero que hubiera sido un poco más rápido hacerlo así, simplemente cayendo en que para calcular ese condensador con saber es independiente el valor de ese condensador de las condiciones a las que te sometías tu carga. Yo no entiendo por qué eso. No, Dime. no entiendo por qué es igual con la impedancia esa o no. Vamos a ver si queda más claro con un ejemplo. Imagínate, de hecho, fíjate, vamos a pasarnos a alterna en vez de en trifásica, que es básicamente lo mismo, ¿vale? No sé si te acuerdas cuando la primera parte de la corrección de factor de potencia que vimos, ¿vale? La hicimos así con una impedancia que aquí poníamos R más JX. Y decíamos, y ahora queremos ponerle aquí un condensador. Tú imagínate que esta impedancia vale 3 más 4J, ¿vale? Y yo te digo, ¿qué condensador tienes que ponerle aquí al lado? ¿Vale? ¿Qué condensador tienes que ponerle para que el factor de potencia de todo esto sea 1? Pues, ¿cómo decíamos esto en teoría? Decíamos, bueno, pues calcula este equivalente, que va a ser simplemente 3 más 4J en paralelo con la Z de este condensador, ¿vale? Es decir, que va a ser pues 3 más 4J en paralelo con 1 partido omega CJ, y esto lo desarrollamos y nos daba una parte real más J por una parte imaginaria. Y ahora decíamos, si queremos que el factor de potencia de esto sea la unidad, esta parte imaginaria tiene que ser igual a 0, y de aquí despejamos el valor de C. ¿Vale? ¿Eso tiene sentido, María Ángel, para ti? Sí, vale. Entonces, este procedimiento de aquí es independiente de que yo te diga que esta impedancia está conectada, yo qué sé, directamente a la tensión nominal, que imagínate que son 230 voltios, o que esté conectada aquí a 230 voltios, ya que hay una resistencia, una bobina, otra resistencia, y después que esto simula tu casa del campo. El condensador que voy a tener que poner aquí en paralelo con la carga y el condensador que voy a tener que poner aquí en paralelo con la carga para que el conjunto de estas dos o el conjunto de estas dos tenga factor unidad es exactamente el mismo. ¿Vale? De hecho, cuando lo he hecho aquí no he tenido que asumir aquí ninguna tensión, ni ninguna intensidad, ni nada de eso. Si ¿Vale? tuviésemos una resistencia en paralelo, ¿sí cambiaría la cosa? Bueno, es que claro, depende de lo que te digan compensar. Imagínate, bueno, espérate, voy a ir antes con la pregunta de María Ángel, no sé si te ha quedado ahora más claro. Mm, pero es que, mm, mm, o sea, pero es que depende de lo que te diga el enunciado, entonces, ¿no? No, quiero decir, lo que creo que a lo mejor no está claro es que compensar, el condensador que tú tienes que poner aquí solo depende del valor de esta impedancia, no depende de la intensidad que esté pasando, ni la tensión a la que esté sometida, ni nada de eso. Depende solo de las cuestiones constructivas de tu carga, de las resistencias que haya, las bobinas que haya y cosas así.
Claro, Y eso es invariable de la tensión a la que tú la sometas. sí, pero por ejemplo en el dibujo de abajo que tienes varias impedancias, te pueden pedir compensar la impedancia equivalente o solo... Claro, exactamente. Eso es lo que Ah, te iba a vale. explicar ahora, que es lo que estaba preguntando José Andrés. Ah, vale, Pero vale. esto se ha quedado claro, ¿no? Claro, Sí. en estos dos te dan, lo que te está preguntando el enunciado en ambos casos aquí es que compenses esta carga y aquí también te está preguntando que compenses esta carga. Otra cosa sería, que creo que es lo que también me estaba preguntando José Andrés, que tú puedes tener aquí esto, ¿no? Con tu 3 más 4J y aquí esto mismo, 3 más 4J. En el de arriba te pueden preguntar qué condensador tendría que poner en bornes de la carga para que el factor de potencia de esto y esto fuera la unidad. Eso sería una cosa. Y en el de abajo te pueden preguntar a lo mejor qué condensador tendría que poner en bornes del generador para que el factor de potencia de la carga, el condensador y la línea esa fuera la unidad. Evidentemente esto y esto van a tener soluciones distintas y procedimientos distintos. Pero en ambos casos, la solución de este condensador, llamémosle CA, y este llamémosle CB, es independiente de que aquí ponga 120 o de que aquí ponga 240 o de que ponga 9 millones de voltios. Porque solo depende de los valores de esta R1, de esta L1, de esta R2 y aquí lo mismo. Bueno, aquí, en este caso solo del 3 más 4J, pero que solo depende de los que valgan la resistencia y la bobina. Salva, pero ya hay una cosa que no termino de tener clara, Dime. que es que en la fórmula dice que solo depende de los valores nominales de la impedancia, pero en la fórmula, por ejemplo, uno de los términos que tienes que poner es la tensión que había antes de conectar el condensador, y esa no es la misma en los dos casos. Eso es completamente cierto. Entonces, ¿tú te quieres enterar de eso bien, bien? Bueno, primero voy a decirte la respuesta corta y después la larga. La corta es la siguiente. Esto está en el tema 8, ¿no? La corta es la siguiente. Cuando vimos la compensación de reactiva en el tema 8, si os acordáis, eso ya hace mucho tiempo. A ver, estas medidas, ¿por dónde estará? Por aquí. Esta es la primera parte, que es lo que le estaba contando a María Ángel al principio. Nosotros supusimos que esto era R más XJ y no dijimos nada de la V y de la I. Nosotros pasamos de esto. Dijimos, ponemos un condensador en paralelo, hago la Z equivalente de todo esto y tal, y me da aquí un condensador que solo depende de la R, la Z, el phi, no depende ni de V ni de I. ¿Vale? Pero dijimos, esto normalmente no se da así, porque hay veces en las que de las cargas no conocen la R y la X, sino que conocen la potencia nominal, la tensión nominal, etc. Y entonces lo que hicimos en esta transparencia, en la 41, fue sustituir el módulo de Z, lo pusimos en función de la tensión original de la carga sin el condensador y la potencia original de la carga, y la R también, y entonces sustituimos en esta ecuación y entonces lo pusimos en función de la P y de la V, ¿vale? Pero esto lo hacemos porque en general, si tú te vas, no sé si tú tuviste la práctica el otro día, sí, ¿no? Tú tuviste la práctica, ¿no? ¿O no? No, yo no. Ah, vale, que me confundo. Cuando vayas a la práctica y veas la máquina eléctrica, verás que en la placa de características de la máquina eléctrica no te aparece Z vale 3 más 4J, sino te aparece la potencia nominal, te saldrá 4 kilovatios o lo que sea, y te sale el coseno de phi y la tensión nominal y cosas así. Pero todo esto no te sale. Pero todo esto lo que te está dando información es sobre cómo está, sobre cuestiones constructivas de lo que hay dentro de la máquina. ¿Vale? Esa es la respuesta más corta. La respuesta larga, ¿cuál es? Cógete este de aquí, cógete esto,
Evidentemente, aquí en el de arriba la tensión va a ser 230 directamente y aquí no va a ser 230 como tú bien dices, va a ser otra cosa. Y la P de aquí y la P de aquí tampoco va a ser la misma. Aquí va a ser una cosa y aquí va a ser otra. Hazte los dos casos, sustitúyelo en la ecuación del condensador. Esta de P, tangente de phi menos tangente de phi prima, partido tal, sustituye en cada caso la P y en cada caso la V y verás cómo te sale exactamente lo mismo. Eso sería lo que hay que hacer si esto que estoy contando está así, que yo lo entiendo, que es un poco como confuso, no os termina de cuadrar, lo que estoy diciendo es exactamente lo que tenéis, y eso después lo haces una vez en la vida, después ya no lo vuelves a hacer, ya te autoconvences tú y dices, ah, coño, pues es verdad que es lo mismo. Es que eso no depende de que esta tensión o esta tensión sea una u otra. ¿Vale? Vale, pues entonces lo intentaré. Hazlo, ya ves, esto se hace como en 10 minutos. Vamos, yo he intentado mi ejercicio ahora, que he hecho ese chorro de ese pedazo de ejercicio y lo he hecho con la fórmula, era lo mismo, pero claro, yo coincido con lo que has dicho, o sea, yo me voy a autoconvencer, pero sigo sin verlo muy claro por qué. Es que no puedo, no sé qué más deciros. Quiero decir, ¿tú entiendes que aquí, para calcular el condensador que hemos calculado aquí, que compensa que hace que este factor de potencia suba a la unidad, no he necesitado en ningún momento de todo el proceso ni la V ni la I? Sí, ahí sí lo entendí, no sé, es que por eso Pues ya sí. está. Quiero decir, el condensador que hace falta, por eso está esta derivación original, que algunos profesores no la explican así. Por eso está aquí hecho. El valor de este condensador solo depende de lo que vale esto. No depende si esto está conectado a 100 voltios, a 200 o a 840, porque no te aparece aquí en la ecuación. No te has quedado convencido, ¿no? Es que ahí, claro, ahí todo depende de R, o sea, de la impedancia, perdón, de la Z. Eh, pero en el otro, claro, tenemos la potencia y tenemos la tensión. Por eso Sí, me... claro, pero tenemos la potencia y la tensión, a ver, porque simplemente he hecho como un cambio de variable y he dicho, venga, pues en la práctica no vamos a conocer la impedancia, ¿vale? Lo que vamos a conocer a lo mejor es la potencia y la tensión, por lo tanto voy a ponerte la Z como yo usando esta fórmula de V por I por coseno de phi igual a P, puedo poner la Z en función de la V, la P y el coseno de phi. Y después la R la puedo poner como esto. Lo sustituyo aquí y hago una triquiñuela y pongo que esto es, y pongo esta fórmula para que esté en función de P y de V, que son la información que normalmente se conoce. Pero eso no quita la conclusión que tú has tenido aquí, que es que la C solo depende de lo que valga la R y la X. Lo que pasa es que aquí está expresado, digamos, que aquí está eso está como camuflado. Entonces, ¿cómo quita ese camuflaje? Pues haciendo lo que le acabo de decir a Pablo. Resuélvete este, o haz lo que tú acabas de hacer. Tú simplemente lo has calculado en tu ejercicio, lo has calculado aquí con esta fórmula que te he dicho yo, con las condiciones nominales, y después lo has calculado aquí el condensador con otras condiciones que no son las nominales, sino son las condiciones en las que, a la tensión a la que estás sometido en este circuito. Y has visto que ambas te da lo mismo. Es que mejor manera de convencerse que esa, no sé cómo decírtelo. No, ya estoy convencido, ya sí Sí, lo veo. bueno, yo creo que ya es para que cambie de tema. No, no, de verdad, de verdad. Así. Bueno, ¿se ha quedado más o menos claro? Vale, bueno. El otro que había era el 19, que creo que también me lo ha mandado alguien. A ver. Esto ya me sirve, ¿no?
Vale. El 10.9 este que nos decía que esto es un ejercicio de examen. Teníamos aquí dos cargas. Me decía lo que nos da de información. Ah, vale, nos da simplemente este Z2, ¿no? El Z1. La tensión del generador aquí en la línea. Y nos dicen que calculemos el condensador aquí para que el factor de potencia del conjunto de las dos cargas, ¿ves? Esto está en relación con lo que me preguntaba también María Ángel. Depende de lo que te diga el enunciado. Aquí nos dicen que vamos a colocar el condensador en paralelo con esta Z2 para compensar, para que el factor de potencia de estas dos sea 1. Te podían también haber preguntado igualmente que qué condensador tendrías que haber colocado aquí en bornes del generador para compensar Z1, Z2 y Z3, todo esto tuviera el factor de potencia unidad. Entonces, esos son dos ejercicios completamente diferentes, ¿vale? Con soluciones diferentes, etc. Aquí nos Pero es que preguntan esta que... Dime. sí, que, o sea, así con el enunciado, ¿qué carga está compensando? No lo Sí, sé. si esto es un circuito trifásico, este es el generador trifásico, estas son las dos cargas trifásicas y esto es una línea trifásica. Por eso al decir Ah, las dos vale. cargas, pues son esta y esta. De todas maneras, si en el examen eso no queda suficientemente claro, pues lo pregunta y ya está. ¿Vale? Sí. Vale, entonces, vamos a ver la solución de este ejercicio. Vale. Entonces, claro, en este ejercicio el problema es que nos dan el valor de la tensión aquí, de línea, esto vale 370. Y a nosotros para resolver este ejercicio, lo que tenemos, si este es un condensador simplemente en estrella, pues aplicamos la ecuación de siempre, supongo que es lo que habrá hecho aquí, creo que esto me lo ha mandado por partido, pues 2 por pi por f por v al cuadrado. Esta fórmula, que como digo, se la aprende más o menos todo el mundo, es importante saber que esta sería la potencia trifásica antes de conectar el condensador y esta es la tensión de línea en bornes de la carga antes de conectar el condensador, esa es una opción. O si lo haces con el monofásico, que creo que es lo que ha hecho aquí Pablo, pues esta sería la potencia activa de una de las fases y esta sería la tensión de fase en la carga, ¿vale? Lo que ha hecho aquí Pablo ha sido generarse el monofásico, por lo tanto aquí ha puesto 370 a partir de raíz de 3. Este dato nos lo dan. Esta carga que aquí estaba en triángulo, pues la ha pasado a estrella, simplemente dividiendo entre 3. Y después el condensador. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, como lo que necesitamos conocer es esta tensión y la P de aquí, antes de conectar el condensador, pues simplemente resolver este circuito monofásico, que esto está más o menos tirado. O sea, si te conoces esta tensión, conoces esta impedancia y conoces esta impedancia, calcular esta V2 lo puedes hacer simplemente con un divisor de tensión, está por aquí esta tensión, y conocer la P, pues hay 8000 maneras de hacerlo distintas, pues la he hecho como V2 por el conjugado de I2, y la parte esta real, pues la P, ¿vale? Por lo tanto, aquí yo creo que la he hecho correctamente, fíjate que aquí ha puesto la potencia activa de una sola carga, la fase de la carga, que es simplemente esto de aquí, y aquí ha puesto la tensión de fase en la carga. Y como queremos conseguir factor de potencia unidad, pues 0. Y eso me daría exactamente el valor de la C sub 3. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad sería hacerlo digamos, con el trifásico, pero bueno, así está bien.
Una vez que resuelve eso, pues ya que conoce el valor de ese condensador, pues ya sería resolver el monofásico y recordar que en el monofásico estrella-estrella, lo voy a alejar un poco, las intensidades que te aparecen son las de línea, como estas tres de aquí son de línea, te van a aparecer directamente en el monofásico, como aquí la I1, la I2 y la I3, pero que esta I4 de aquí es una intensidad de línea y por lo tanto no te va a aparecer por aquí en ningún sitio, ¿vale? Pero que se puede establecer una relación entre la I2 y la I4. Esta I2 es raíz de 3 veces, el módulo de la I2 es raíz de 3 veces más grande que el módulo de la I4. ¿Tiene sentido más o menos? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Vale. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la parte de teoría del tema 10. Lo que estuvimos viendo ayer fueron distintas maneras de conectar batímetros en circuitos trifásicos para medir la potencia activa y la reactiva. El que vimos más, el que comentamos que era más importante era el método de los 2 batímetros. Para que 2 batímetros estén conectados según el método de los 2 batímetros, lo que necesitamos es que un batímetro esté conectado a una fase, otro batímetro esté conectado a otra fase y los bornes negativos a la tercera fase para que no se quede sola. Si tenemos este tipo de conexión y sumamos estas dos medidas, se nos da directamente la potencia activa de esta carga trifásica equilibrada. Si lo restamos y lo multiplicamos por raíz de 3, nos da la reactiva. Por eso es tan bueno este método, con solo 2 batímetros nos da las dos, la P y la Q. Sin embargo, había una dificultad que era saber si hacíamos omega 1 menos omega 2, omega 2 menos omega 1. Y el truco para eso estaba en que llamábamos omega 1 al batímetro conectado a la fase que va más adelantada. Para saber qué fase va más adelantada y más retrasada, pues necesitas saber la secuencia y dibujarte pues la tontería esta de A a B, C. ¿Vale? Y eso lo estuvimos practicando con que esto fue lo último que hicimos, con este test de aquí, donde te daban las secuencias en distintos circuitos trifásicos equilibrados, te daban las medidas de los 2 batímetros y tenías que decir si estas cargas eran inductivas o capacitivas. Y ahora vamos a hacer justo lo contrario. Es decir, ahora nos van a decir, por ejemplo, como en este caso, que esta carga de aquí es inductiva, nos van a dar las medidas de los 2 batímetros y tenemos que decir si la secuencia es directa o inversa. ¿Cómo se hace eso? Si yo sé que esta carga es inductiva, sé que la Q tiene que ser mayor que 0. Si yo sé que la Q tiene que ser mayor que 0 y con estas dos medidas, solo puedo obtener una Q mayor que 0 si hago raíz de 3 por 50 menos 30. Es decir, que este de 50 es el omega 1 y este de aquí es el omega 2. ¿Qué significa que este sea omega 1 y este sea omega 2? Pues que la fase B va adelantada sobre la C. Me dibujo, por ejemplo, el de secuencia directa, que justamente la B va adelantada sobre la C 120 grados, por lo tanto es secuencia directa. ¿Vale? Es justo lo mismo que hicimos ayer, pues, ¿no? Sí. Pero a la inversa. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? Vale, pues vais a hacer vosotros un test que es básicamente el mismo que el de ayer. Vale. Con otras preguntas. Os lo voy a mandar, que no empecé a contestar todavía. A ver, ¿dónde está? Vale, pues acabo de mandar el link aquí al chat de aquí y tenéis que contestar a estas 4 preguntas. Como veis aquí te dice que el AC1 es capacitivo, que aquí que el AC2 también es capacitivo, este 3 y este 4 inductivo. Te dan las medidas de los batímetros y tienes que decir si en cada caso tienes una secuencia directa o secuencia inversa.
Son justo las y media, o sea que todavía está las y 35, 5 minutillos, para que contestéis a ese test. Y ahora, y ahora vemos cuánto habéis fallado y eso. Faltan un par de personas por contestar. Falta solo una, o sea que le doy un minutillo más y nos regimos los resultados.
Vale. Bueno, pues ha ido bastante bien la cosa ya, ¿no? El segundo siempre suele salir más. Hay 7 personas que han acertado todas y después aquí una persona que ha acertado 3 y 2. Sé que tenéis 3,67. De los más altos, ¿no? Uy, casi, casi. Bueno, vamos a ver los que más habéis fallado. Me ha fallado una a uno. Mira, el último lo ha acertado todo el mundo. No sé si alguien tiene interés en que corrija alguno en particular. Ha fallado uno el C1, uno el C2, uno el C3. ¿No? Vale, yo creo que ha salido, yo creo que más o menos. Se ha quedado claro. Bueno, vamos a hacer entonces algunos ejercicios más sobre el método de 2 batímetros y después veremos el método de 1 batímetro, que es lo último que nos queda. Este ejercicio nos dan la medida de los 4 batímetros y nos piden la potencia activa y reactiva consumida por esta línea trifásica y la potencia activa y reactiva por esta carga trifásica. ¿Vale? Lo primero que tenemos que darnos cuenta cuando tenemos un circuito trifásico equilibrado con batímetros es ver si alguna parejita de batímetros están conectados según el método de los 2 batímetros. Y en este caso es así. Estos 2 batímetros de aquí puede que no lo sea. Puede que no haya ninguna pareja que esté conectada según el método de los 2 batímetros. Estos 2 de aquí están conectados según el método de los 2 batímetros. Tenemos un batímetro en A, otro en C y después las negativas en B para que no se quede sola. Y aquí B, C y los negativos A. Por lo tanto, este también pasa por el método de los 2 batímetros. Con estas 2 mediciones vamos a poder obtener la P y la Q aquí hacia la derecha, es decir, la P y la Q de esta carga. Y con estos 2 batímetros nos va a decir la P y la Q aquí agua abajo. ¿Vale? Haciendo la diferencia entre estas P y estas Q, pues vamos a tener la P y la Q de esta carga. Entonces voy a poner primero las mediciones. La 1 y la 3 son las que eran más grandes y la otra más chica. Entonces voy a ponerle a esta, por ejemplo, 13 y 17 y a esta 3 vatios y 5 vatios. No sé, me lo estoy inventando. Y después tenemos secuencia inversa. Esto sí es importante, o sea que yo me voy a dibujar esto aquí, ¿vale? Ya lo tengo por aquí hecho. Mi secuencia inversa. Vamos a ver primero las potencias activa y reactiva de la carga trifásica con estos 2 batímetros, ¿vale? La potencia activa, ahí no tiene nada de equivocarte, simplemente es sumarla. Pues 3 más 5, 8 vatios, esa es la potencia activa trifásica de esta carga. Y ahora la reactiva. Esto sabes que es raíz de 3 por 1 batímetro menos otro, y aquí ya sí te puede entrar la duda de si haces este menos este o este menos este. Para saber cuál es el correcto tienes que mirar la secuencia de fases. Tenemos un batímetro conectado a la fase B, otro a la C, por lo tanto voy a dice quién adelanta quién. Como tengo secuencia inversa, la C adelanta a la B 120 grados. Por lo tanto, esto sería 5, está el primero, menos 3, y esto no me da, lo voy a poner por ahí con números, 2 raíz de 3. 3 raíz por 2, pues 3,46. Voltamperio reactivo. No, creo que era todo kilo, ¿no? Creo que era todo kilo, sí. Por lo tanto, quiere decir que esta carga de aquí es inductiva. Ahora voy a fijarme en estos batímetros y voy a hacer la total. La P total, ahí no tengo ninguna duda, es simplemente sumarlo. Pues 13 más 17, pues 30 kilovatios. Para la reactiva total, sabemos de nuevo que es raíz de 3 por algo menos algo, aquí te puede entrar la duda. Para resolverla, mira la secuencia de fases. Ahora tengo un batímetro en A y otro en C. Entre A y C, la A adelanta a la C 120 grados y por lo tanto va a ser 13 menos 17, que va a ser pues 4, 3 raíz por 4, menos 6,92 kilovoltamperios reactivos.
Fíjate, ahora esto te ha salido negativo, lo que quiere decir que todo esto solo tiene carácter inductivo y todo esto tiene carácter capacitivo. ¿Vale? Para hacer la potencia de la línea activa, simplemente resto la potencia total menos la que consume la carga. Es decir, sería PT menos P de la carga, pues que son 30 menos 8, pues 22 kilovatios. Para hacer la Q de la línea, hago exactamente lo mismo. La Q total menos la Q de la carga, pero por todo con sus signos. Sería menos 6,92 menos esto de aquí, que son 3,46. Por lo tanto, te va a salir pues menos 10 con lo que sea, ¿no? Menos 10,38 kilovoltamperios reactivos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda? ¿No? Vale. Yo creo que sí da tiempo. Esto acaba a las 2. Sí, yo creo que este es cortillo y me interesa que lo hagáis. ¿Vale? Entonces, os voy a dejar 10 minutillos para que hagáis el 10-11. En este ejercicio te dan la medida de este amperímetro, esta impedancia, y te piden que calcules el valor de omega 1 y de omega 2. ¿Vale? Así que os dejo 10 minutos para que lo intentéis y a ver qué tal os sale. Si os encontráis con la intención con daros ahora 10 minutos es que si os encontráis con algún problema y tal, alguna duda que os surja, pues me la vayáis preguntando y, y lo hacemos y os lo voy resolviendo, ¿vale?
Si alguien lo resuelve, me lo podéis escanearlo y mandármelo. Vale, y ahora lo corregimos. Vale, para lo vemos, Sebastián. Vale, bueno, vamos a ver este ejercicio, que a lo mejor la primera vez que lo haces puede resultar un poco como de idea feliz, como después siempre se resuelve de la misma manera. Pues una vez que te la han contado la primera vez, ya deja de ser tan idea feliz, ¿vale? Entonces, en este ejercicio nos dan esta intensidad, como os decía, y esta impedancia. Entonces, calcular la P, la potencia activa consumida por esta única impedancia, es muy fácil. Como por ahora nos ha puesto por aquí Sebastián, es simplemente multiplicar 8, que es la parte real de la impedancia, por la intensidad al cuadrado. Y nos da, creo que pone 288. Y por lo tanto, la potencia total de las tres impedancias, pues simplemente multiplicarla por 3, que viene aquí a 364. Y lo mismo para la potencia reactiva. Solo que ahora tenemos que multiplicar este 3 por este 6 al cuadrado y después todo por 3 porque tenemos 3 impedancias y eso me da 324, ¿sí, no? 6 por 6, 36, por no decir pues. Una vez que tenemos la P total y la Q total, pues simplemente pongo las dos ecuaciones del método de los dos batímetros. Estos dos batímetros están conectados así, tenemos un batímetro en A, otro en C y las negativas a B para que no se quede sola. Nos dicen que es secuencia inversa, ¿no? Sí, nos dice que tenemos secuencia inversa, por lo tanto tenemos a C y B. Como tengo un batímetro en A y otro en C, tengo que ver quién adelanta aquí entre A y C, y efectivamente A adelanta C 120 grados, por lo tanto la potencia total activa es la suma de estos dos batímetros, la reactiva es W2 menos W1 por raíz de 3, como me ha puesto aquí Sebastián. Como ya conozco este valor y conozco este valor,
se me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lineal que despejo y me da las medidas de la W2 y W1. ¿Vale? Parece así un poco como medio ideilla feliz, pero una vez que has hecho uno, pues son todos así. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda? Hay gente que dice, bueno, ¿y esto no lo podríamos haber calculado? Calculo esta tensión, que es la tensión de fase, luego me calculo esta tensión, que es la tensión de línea, que sé que el módulo de raíz de 3 veces más grande, y está retrasado 30 grados con respecto a esta porque estamos en secuencia inversa, y entonces ahora ya sé que este batímetro me mide el módulo de esta tensión por el módulo de esta intensidad, por el coseno del ángulo que forma. Eso es perfectamente correcto, lo que pasa es que es bastante más largo y tiene bastante más posibilidades de equivocarte que lo que hemos hecho aquí, que lo que ha hecho aquí Sebastián. Lo digo por si alguien lo está haciendo de la otra manera, que es un poco más larga, también está bien. Lo que pasa es que te va a salir más lioso. ¿Sí? ¿No hay preguntas de este? Vale. El 10-12 lo mando para acá. Lo corregimos el próximo miércoles. Es de los ejercicios así que más interesantes, me parecen a mí, de toda la relación de toda la asignatura. No hay que hacer mucha cuenta, pero es un poco más como conceptual. Lo más interesante es saber si la secuencia es directa o inversa, ¿vale? Teniendo en cuenta que solo nos dan aquí un batímetro. Entonces, intentad hacerlo en casa y el próximo día lo corregimos, ¿vale? Y el 10-13 también lo voy a mandar para casa. El 10-14 me parece que también, ¿no? A ver cómo hacemos esto. Nos quedan 35 minutos. Venga, os voy a contar un pelín rápido para dar alguna pista de cómo tenéis que solucionarlo en casa, ¿vale? Y después cuento el método de un batímetro. Entonces, en este ejercicio, la particularidad que tiene es que tenemos aquí un interruptor. Y cuando tenemos aquí un interruptor, yo no sé por qué, pero la gente se me agobia mucho. Y esto no te tiene que agobiar lo más mínimo. Esto lo único que significa es que cuando está cerrado, pues esto es como un cortocircuito, y cuando está abierto, pues es un circuito abierto. Entonces, en el enunciado te piden algunos apartados con el interruptor cerrado y otros con el interruptor abierto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el interruptor está cerrado? Pues que este circuito de aquí trifásico es un circuito trifásico equilibrado. Porque tengo una red trifásica equilibrada, una carga trifásica equilibrada, una línea equilibrada, pues, y cuando tengo un circuito trifásico equilibrado, pues se cumple con un montón de cosas, como que estas tres intensidades van en grupos. Voy a poner aquí como que hay muchos tríos, ¿no? De todas las potencias eléctricas. Puedo utilizar el monofásico. Solo eso vale para equilibrados. Se cumple, por ejemplo, que esta tensión de línea es raíz de 3 veces más grande que esta tensión de fase. Voy a poner que la tensión de línea, el módulo, es raíz de 3 veces la tensión de fase. Esto también se cumple en el equilibrado. También se cumple el método de los dos batímetros. Puedo utilizar el método de los dos batímetros, que es solo para equilibrado, ¿vale? Todas estas herramientas tengo cuando está el interruptor cerrado. Cuando está el interruptor abierto, ¿vale? Este circuito trifásico ya no está equilibrado, porque ahora tengo aquí una impedancia entre A y el neutro, la misma impedancia entre el B y el neutro, pero entre el C y el neutro aquí hay una cosa que es rara, que es este interruptor que no está en las otras dos fases. Por lo tanto, ya es algo que es asimétrico. Y esto da lugar a un circuito trifásico no equilibrado. ¿Qué significa eso? Pues que ya no hay tríos. Estas tres intensidades ya no forman un trío con el mismo módulo de fase a 120 grados, ¿vale? El monofásico tampoco puedo utilizarlo ya, porque el monofásico solo me vale para circuitos trifásicos equilibrados. Esto de que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase tampoco se cumple. Y lo del método de los dos batímetros tampoco lo podemos utilizar.
Es decir, fíjate que te has quedado como aquí, te has quedado como sin ninguna herramienta. Aquí tienes un montón de cosas y aquí te has quedado casi con nada. ¿Vale? ¿Qué es lo que permanece constante entre una situación y otra? Pues lo que permanece constante son las impedancias de las cosas. Esta impedancia, este texto abierto, este texto cerrado, es la misma. Esta impedancia de aquí, pues texto abierto y texto cerrado son las mismas. Y esta tensión aquí en bornes del generador, este abierto y este cerrado son las mismas. Es que eso justamente, digamos, es el poder o es la característica de las fuentes de tensiones. Que la tensión permanece constante, pase lo que pase aquí, lo enchufe yo a esto a una resistencia o a 14.000. ¿Vale? Aquí cuando está este interruptor abierto es como que te has quedado básicamente sin herramientas. Cuando te quedas sin herramientas, tenemos que ir a las herramientas más básicas, que son ley de Kirchhoff de las tensiones, eso sí lo puedes utilizar cuando te dé la gana, ley de Kirchhoff de las intensidades y también la medida de un batímetro. ¿Qué pongo? Medida batímetro. Eso sí lo puedes utilizar, es decir, este batímetro te va a medir lo que todos los batímetros, el módulo de esta tensión por el módulo de esta intensidad por el coseno del ángulo que forma. Y este es lo mismo, módulo de esta tensión, módulo de esta intensidad por el coseno del ángulo que forma. Y eso es lo que vas a tener que utilizar cuando tengas este abierto. Cuando está cerrado, esto también se cumple, pero tienes una cosa más fácil, que es que P es igual a omega 1 más omega 2 y Q es igual a raíz de 3 por omega 1 menos omega 2. Entonces estos dos te solucionan un poquillo más la vida. Mientras que cuando estás todo abierto, pues tienes que irte, digamos, a la definición original. ¿Vale? Entonces lo que permanece constante entre un caso y otro, lo voy a poner aquí, ¿vale? Y ya os dejo para que lo intentéis en casa. Constante. Permanece la ZL, permanece constante. La Z de la carga esta de aquí es constante entre el abierto y el cerrado. Y también la tensión de línea, que es en bornes del generador también permanece constante. Este voltímetro y los batímetros pues variarán en función de si esto está abierto o está cerrado. ¿Vale? ¿Sí tiene más o menos sentido eso? Es un ejercicio bastante largo. Me gustaría que lo intentarais hacer con estas pistillas así más o menos que os estoy dando. Y el próximo día lo corregiremos seguro esto. ¿Vale? Para que tengáis alguna pistilla. Y lo último que vamos a ver de teoría del tema 10 y de la asignatura es el método de un batímetro. ¿Vale? Que lo tenemos aquí puesto. Fíjate que ahora es una conexión de un batímetro que es un poco rara. Normalmente los batímetros los hemos dibujado todos. Si está el batímetro aquí, el positivo de la bobina voltimétrica y la amperimétrica están en la misma fase. ¿Vale? En todo esto que os he enseñado, que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, todos mismos de aquí, el borne positivo de la bobina voltimétrica está conectado a la misma fase que atraviesa la amperimétrica. Y aquí también. Estas dos están conectadas, estas dos están conectadas a B. Sin embargo, en este batímetro de aquí, fíjate que es un poco raro, esto es un poco deforme. La positiva de la voltimétrica está conectada a B y la amperimétrica la atraviesa la A. O sea, la voltimétrica entre B y C y la amperimétrica la A es como que las tres fases, digamos, pintan algo en este batímetro. Mientras que, por ejemplo, en este batímetro 2, la fase A no pinta nada, solo pinta la B y la C. En este batímetro de aquí, la B no pinta nada, solo pintan la A y la C. Mientras que en este, ¿vale? Pintan las tres fases. Entonces, vamos a ver de qué nos sirve, de qué manera podemos utilizar la medida de este batímetro así colocado de esta forma tan particular. ¿Qué me mide este batímetro? Pues lo que miden todos los batímetros del mundo. Te miden el módulo de esta tensión por el módulo de esta intensidad por el coseno del ángulo que forma. Para ver qué ángulo forma, me voy a dibujar un diagrama fasorial similar al que dibujamos en el método de los dos batímetros, donde como tengo secuencia directa, después la siguiente transparencia la voy a hacer para secuencia inversa, lo voy a hacer para secuencia directa, pues tengo VA, VB, VC en negro, las tensiones de línea en azul y las intensidades en rojo.
Como veis, las intensidades de línea van retrasadas con respecto a las tensiones de fase aquí y por lo tanto esta carga de aquí es inductiva. Hasta ahí es básicamente lo mismo que pusimos el otro día. Por lo tanto, este batímetro mide el módulo de la tensión de B a C por el módulo de la intensidad A por el coseno del ángulo que forman VBC e I sub A. VBC, este módulo es la tensión de línea, este módulo es la intensidad de línea y el ángulo que forman VBC e I sub A sería este ángulo de aquí, que es justamente 90 menos phi. Todo esto sería 90, este es phi, pues este ángulo de aquí son 90 menos phi. Pero es que el coseno del ángulo de 90 menos phi es igual que el seno de phi. Esto simplemente por trigonometría. Y esto que tengo aquí es casi lo mismo que la potencia reactiva que definimos al principio del tema 10, de trifásica. Lo único que me falta es multiplicarla por raíz de 3. Pues nada, si tengo esta medida, la multiplico por raíz de 3 y me da la potencia reactiva trifásica de esta carga equilibrada. Y esto es bastante sorprendente por varias cosas. Primero, porque hay mucha gente que se piensa que los batímetros miden potencia activa. Y esto no es necesariamente así. Por ejemplo, en este caso de aquí del principio de los tiempos que os puse, pues resulta que sí, que este batímetro te mide la potencia activa de esta carga. Pero después hemos visto que si estos batímetros los conectas así, si los sumo me da la potencia activa trifásica, si los resto y los multiplico por raíz de 3 me da la reactiva. O sea que no siempre te sirven para medir potencia activa. Y ahora con este batímetro de aquí, resulta que si esta medida la multiplico por raíz de 3, también me da la reactiva. Así que eso de que esto mide la potencia activa aquí a la derecha. Eso no, pues depende de dónde esté la voltimétrica, dónde esté la amperimétrica, etcétera. Depende de la secuencia, ¿vale? Lo que sí siempre es cierto es que los batímetros miden módulo de tensión, módulo de intensidad, coseno del ángulo que forman. Y también esto es curioso por una segunda razón. Si tú tienes un solo batímetro en el laboratorio y una carga trifásica equilibrada, por mucho que tú te esfuerces y no tienes acceso al neutro, por mucho que tú te esfuerces y mucho que tú conectes, no hay manera humana de conocer la potencia activa trifásica de esta carga. Sin embargo, mira, estas son paradojas de la vida, hay una manera de conectar lo que es esta de aquí, a través de la cual puedes saber la reactiva. Por eso en la tabla del principio, el único método con un batímetro que mide la potencia activa necesita que tengamos acceso al neutro, pero para la reactiva no. ¿Vale? Vamos a ver ahora lo que pasa con secuencia inversa. Tengo aquí secuencia inversa, por lo tanto ahora tengo A, C y B, las tres tensiones de línea en azul y las tres intensidades de línea en rojo. He supuesto otra vez que esto es inductivo. Y ahora me he puesto dos batímetros aquí conectados de esta manera tan rara. El batímetro 1 está conectado entre B y C y la amperimétrica A, y el batímetro 2 también está conectado a la voltimétrica entre B y C y la amperimétrica la A. Sin embargo, estos dos batímetros se diferencian en una cosa. Este tiene el punto en la fase B y este tiene el punto en la fase C. ¿Vale? O sea, aquí ya nos tenemos que fijar en estos dos puntillos. Vamos a ver qué significa eso. Si miro lo que me mide este batímetro, me mide esta tensión en este sentido, de B a C, por esta intensidad, por el ángulo que forman. Vamos a ver el ángulo que forman, que es lo más interesante. Como ahora tengo secuencia inversa, aquí tengo el CD, por lo tanto el BC estaría aquí para arriba. Esta sería la tensión BC. Y el ángulo que forman la BC y la I sub A, pues la BC y la I sub A sería este ángulo de aquí, que son 90 más phi. ¿Vale? Pero es que el coseno de 90 más phi es igual a menos seno de phi. Es decir, que este de aquí me va a dar, esta medida va a ser negativa y por lo tanto me va a salir que la Q es negativa.
Eso parece un poco contradictorio, porque te he dicho que esto es inductivo y ahora me sale como una Q negativa. Tú dices, bueno, pues es que el inductivo es Q positivo. Parece que este batímetro, digamos, te está dando el signo cambiado. Vamos a ver otro batímetro. Este batímetro ahora te mide la tensión de C a B. Este módulo, que este es el mismo que este, por el módulo de esta intensidad, por el coseno del ángulo que forman. Ahora el ángulo que forma es distinto. Ahora es la tensión CB con la intensidad I sub A. Ahora es este ángulo de aquí. Ese ángulo de aquí ahora es 90 menos phi y el coseno de 90 menos phi es igual al seno de phi y por lo tanto esta medida va a ser positiva y la Q que te está dando este ángulo casa, digamos, es coherente con que esta carga sea inductiva. Por lo tanto, parece que hay algunos batímetros que te van a dar el signo cambiado y otros que te van a dar el signo correcto. Y esto es bastante importante, ¿vale? Y para que quede más o menos claro, aquí tenéis las 6 disposiciones, tanto en secuencia directa como en secuencia inversa, de los 6 batímetros conectados según el método de un batímetro que te están dando el signo correcto. Es decir, si este batímetro mide positivo, significa que esto es inductivo. Si te da negativo, significa que esto es capacitivo para estas 6 disposiciones. Y claro, tú ahora te puedes plantear, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Aprenderme los dibujitos estos? No, hay una regla que te va a decir si el batímetro te está dando el signo correcto o no. Y está escrita aquí abajo. Es un poco trabalengua, yo lo sé, pero cuando te lo hayas dicho de memoria 2 o 3 veces, pues se te queda. Para que un batímetro te dé, conectado según el método de un batímetro, te dé el signo correcto de la Q, tiene que cumplirse que el terminal positivo de la voltimétrica esté conectado a una fase que esté retrasada con respecto a la fase que atraviesa la amperimétrica. Por ejemplo, en este caso que tenemos secuencia directa, tendríamos aquí A, B y C, ¿vale? Tengo que mirar el positivo de la voltimétrica está conectado a B y efectivamente B retrae que es la que atraviesa la amperimétrica, por lo tanto este batímetro te va a decir el signo correcto. En este caso, la voltimétrica el positivo de la voltimétrica está conectado a C y la amperimétrica la atraviesa la B. Efectivamente, la C va retrasada con respecto a la B y por lo tanto este batímetro también te va a dar el signo correcto. Y por último, en este caso, tenemos el positivo de la voltimétrica en la A que retrasa la C, que es la que pasa la amperimétrica, ¿vale? Si podéis hacer lo mismo con estos 3 casos, no lo hago porque es muy pesado, ¿vale? ¿Sí? ¿Viene más o menos sentido? Yo sé que esto es un poco trabalengua, pero bueno, cuando está escrito ahí abajo, cuando hayáis hecho un par de ejercicios o 3, pues ya más o menos se va quedando. Vamos a hacer uno, por ejemplo, este de aquí. Este lo voy a hacer yo y después vais a hacer vosotros. Este lo vamos a repartir. Vale. Este de aquí, por ejemplo. Tenemos un circuito trifásico equilibrado. Esto es importante porque si es equilibrado, pues ya sé que puedo usar todas las herramientas de método de 2 batímetros y método de 1 batímetro. Si no está equilibrado, ninguno de estos dos te vale. Y tenemos secuencia directa. Esto ya sabemos que en otros ejercicios de trifásica, sobre todo el tema 9, la verdad es que la secuencia de fases le hemos hecho muy poco caso. Pero ahora aquí, si ves batímetros y tal, lo de la secuencia de fases es súper importante, ¿vale? Y nos dicen que calculemos si esta carga es inductiva o capacitiva y que calculemos el W3, ¿vale? Solo voy a hacer esa parte. Lo primero que tienes que hacer si tienes un circuito trifásico equilibrado y tienes batímetros es preguntarte si algunos batímetros están conectados según el método de los 2 batímetros de un batímetro. En este caso la respuesta es afirmativa. Estos 2 batímetros de aquí están conectados según el método de los 2 batímetros. ¿Por qué? Porque tengo un batímetro conectado a A, otro conectado a C y las negativas de las 2 batimétricas a B para que no se quede sola. Y este batímetro de aquí está conectado según el método de un batímetro. ¿Por qué?
porque tengo la voltimétrica entre B y C y la amperimétrica en la A. Si las tres fases pintan algo, es que es el método de un batímetro. ¿Vale? Pues ahora voy a calcular la ecuación, voy a poner las ecuaciones de cada uno de estos dos batímetros y del método de un batímetro. Del método de los dos batímetros, ¿qué es lo que me dice? Me dice que la potencia de la carga aquí a la derecha es la suma de W1, más W3. ¿Vale? En este caso es 1 y 3. Y que la reactiva es raíz de 3 por, aquí ahora tendrás la duda, no sé si poner omega 1 menos omega 3 o omega 3 menos omega 1. Para saberlo, mira la secuencia de fases. Como tengo una fase conectada en A y otra fase conectada en C, veo la que adelanta a quién. Entre A y C, la C adelanta a la A y por lo tanto esto sería W3 menos W1. En el caso del método de un batímetro, ¿vale? Lo que me dice esto es que la reactiva de la carga es raíz de 3 por la medición de este batímetro. Pero ahora no sé si aquí tengo que poner un signo menos o no. Porque no sé si este W2 me está dando el signo correcto o no. ¿Cómo lo sé si me da el signo correcto o no? Una manera es ver si está en alguno de estos casos. En el examen no vas a tener esta transparencia. Y la otra manera es el trabalengua este. La fase del terminal, se lo digo bien, el terminal positivo de la voltimétrica, es decir, la B, tiene que ir retrasada con respecto a la métrica, a la amperimétrica, que es la A. Efectivamente, la B va retrasada con respecto a la A, así que esto te da el signo correcto y ahí iría aún más. De todas estas cosas, ¿qué son las que conozco? Tengo aquí tres ecuaciones y conozco la W1, que te la da aquí. Esto lo conozco. Y la W2 también la conozco. Y esto es conocido, esto es conocido y esto es conocido. Por lo tanto, aquí tengo un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Las incógnitas serían pues la PC, la QC y la que nos falta, que es la W3. ¿Vale? Que podéis despejar de aquí y contestar a las tres preguntas que os hace el ejercicio. ¿Vale? O sea, lo más importante de esta parte de este ejercicio, sabes que está equilibrado, ves que batímetros están formando un batímetro, el método de un batímetro, el método de dos batímetros, y poner las ecuaciones, ¿vale? Y acordarte de los signos, de si esto adelanta esto, todos los truquillos estos. ¿Tiene sentido, más o menos? Esto lo vamos a repartir ahora, y yo creo que este sí que da tiempo a hacerlo. ¿Vale? En los que quedan como 15 minutillos. Este es más o menos corto, este es más largo. Sí, espero que esté más cortillo para hacerlo ahora, ¿vale? Y además si practicáis el método un batímetro. Pues nos dan en este ejercicio, nos dan lo que mide el batímetro 1, que es una cantidad negativa, nos dan esta Z y nos piden lo que mide el batímetro 2. Son las y cuarto, así que os dejo también 10 minutillos para que lo hagáis y si alguien lo termina que me lo envíe y ahora lo comentamos, ¿vale?
¿Hay alguien que haya empezado más o menos a plantearlo y me quiera comentar cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha empezado a hacerlo al menos? No va a dar tiempo. ¿Nadie empezó a hacerlo? Salva, yo ahora mismo lo que he llegado a hacer es averiguar la disposición de, vamos, la secuencia que tiene. Dime, ¿qué consecuencia tiene? Pues yo he puesto que directa, ¿Por qué? pues porque me he fijado y el terminal por el que pasa la bobina amperimétrica es el C y la fase por la que pasa espérate, y el terminal por el que está pasando el, term- ay, el extremo positivo de la Ujú, bobina eco, voltimétrica. sí, eso, voltimétrica que es la, y entonces se supone que C tiene que estar adelantando a A, y entonces eso pasa con la secuencia directa. ¿Por qué tiene que estar hacia adelante? Voy a dibujarme aquí los dos. Esta sería la directa, ¿vale? Y esta sería la inversa, C y D, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene que estar C adelantando a A? Pues, O pues dicho de yo otra lo manera, que, por qué sabes que este batímetro te está dando el signo correcto? pues yo lo que me había fijado era en la frase esta que había en la diapositiva mm, para decidir si estaba bien puesto o no. Claro, pero antes tienes que saber si este te está dando el signo correcto o no. ¿Alguien lo sabe? O sea, el signo que te está dando esto es negativo, porque esto va a ser siempre negativo. ¿Cómo sabemos si eso debería ser negativo o no? ¿Alguien lo sabe? Porque la Bueno, por carga, la impedancia, ¿no? Sí, dime, Pablo, que se te ha metido por ahí alguien. Ayudarte. Dime, Lo digo Pablo, yo. Pues que por la impedancia se puede saber, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué por la Por- impedancia, Reina? Porque como el ángulo es negativo, eso quiere decir Exactamente. que, si Como eso quiere, como este ángulo es negativo, esto quiere decir que esta impedancia es capacitiva. Si la impedancia es capacitiva, la Q es menor que cero. Como la Q del método de un batímetro va a ser raíz de 3 por omega 1, como este omega 1 ya es negativo, me va a dar una Q negativa que casa con este ángulo. Por lo tanto, este batímetro, digamos que me está dando el signo correcto. Y si este batímetro me está dando el signo correcto, significa que la fase A, que es donde está conectado el terminal positivo de la bobina voltimétrica, tiene que ir retrasado con respecto a la que atraviesa la amperimétrica, que es la C. Y por lo tanto, como bien nos ha dicho Pablo al principio, sería secuencia directa. ¿Vale? El cálculo de omega 2 lo dejo, que no va a dar tiempo, y lo corregimos para el próximo día, ¿vale? Queda poquillo tiempo, porque antes me gustaría comentar un par de cosillas. Primero, que toda la teoría del tema 10 y por lo tanto de la asignatura ya está dado, ¿vale? O sea que ahora solo quedaría problemas. La clase del miércoles y jueves de la semana que viene la dedicamos enteramente a resolver problemas del tema 10. El lunes tenemos práctica, o sea que no hay clase de teoría, ¿vale? Em, esas dos clases pues van a ir a hacer un poco a lo que vosotros me vayáis diciendo. O sea que yo animo, hoy estamos a jueves, a que desde hoy jueves hasta el miércoles que viene intentéis resolver la mayor cantidad de problemas del tema 10 posible y que después en esas clases me preguntéis, Salva, pues a mí este no me ha salido, pues aquí no sabía cómo seguir o lo que sea, ¿vale? En particular, el miércoles vamos a corregir, yo creo que casi seguro, el 10-12, que como te digo, es un ejercicio que no hay que hacer casi cuentas, sobre todo para determinar la secuencia. O sea que apuntaros para hacerlo. Corregiremos probablemente también el 10-14, que lo hemos comentado un poco aquí, que es lo que se puede usar y lo que no se puede usar, para que lo intentéis en casa. Y después
También creo que corregiremos estos que son bastante parecidos, el 16, 17 y 18, ¿vale? Entonces, para que no sea demasiado problema, lo que voy a hacer con estos tres últimos es repartirlos, ¿vale? Entonces, si os parece bien, son bastante parecidos entre sí, o sea que, por ejemplo, Sebastián, María Ángel y Pablo García podéis hacer el día 16. Álvaro, Carlos y José Andrés podéis intentar el día 17. Y los que quedan, que son Rafael, Juan López, Pablo López e Isabel, hacéis el día 18, si podéis, ¿vale? Si nos da tiempo a hacerlos todos, pues así para que al menos alguna persona me haga cada uno y ya los corregimos aquí, comentamos los errores y tal. Todos los que podáis hacer desde aquí hasta el miércoles, tanto si os salen como si no os salen y me los podéis ir mandando escaneados, pues así nos da tiempo a ver más ejercicios. Si tengo que hacerlos yo, resolverlos yo, pues vamos un pelín más lento, entonces pues a lo mejor no nos da tiempo a todos los ejercicios, ¿vale? Depende un poco de cómo vosotros veáis, ¿vale? Así que nada, ya está, lo dicho, el lunes hay práctica y el miércoles y jueves corregimos ejercicios del tema 10, ¿vale? Hasta luego.